independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Enrique Márquez, diputado ante la Asamblea Nacional por un Nuevo Tiempo, presidente ejecutivo del partido Un Nuevo Tiempo. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Andrina, por la invitación. Momentos muy complejos se viven en la política nacional, sobre todo de cara a lo que fue una convocatoria a diálogo. Durante las últimas horas estábamos a la expectativa de qué iba a suceder este día, si se viajaba o no se viajaba a República Dominicana. La postura de Un Nuevo Tiempo como organización política ha sido bien particular y yo quisiera conocer su opinión tras el anuncio que hiciera el diputado Luis Florido de que la oposición no viajaría a este encuentro porque no estaban las condiciones dadas, sobre todo la presencia de los cancilleres que ellos estaban solicitando como garantes de proceso de diálogo. ¿Qué opina de esto? Sí, en este caso, Luis Florido habla por la unidad y habla, porque es la misma posición de Un Nuevo Tiempo, habla por Un Nuevo Tiempo. Nosotros acordamos dentro de la unidad exigir, plantear como exigencia, y eso no es nuevo, eso viene inclusive de la etapa exploratoria en Dominicana, la presencia de un grupo de estados garantes de los acuerdos que se logren en esa mesa de negociación. Y esos estados garantes a través de sus cancilleres deben participar. De tal manera que lo dejamos claro que cuando se llamara ya a la mesa de negociación, porque ya la etapa exploratoria culminó, iríamos a una mesa de negociación, deberían estar presentes estos cancilleres. La convocatoria para el 15 no incluía a esos cancilleres y por lo tanto nosotros declinamos asistir hasta que no se convoque esa reunión con los cancilleres. Debo decirte que hay adelantos en la conversación con el presidente Medina y su canciller de Dominicana, con el presidente Zapatero y entre nosotros para que esa reunión pueda darse quizás la primera semana de diciembre y poder de aquí hasta allá utilizar el tiempo para preparar la agenda, la metodología y garantizar algo que es esencial, que esa reunión no sea una más, no sea un show más, sino que sea una reunión de negociación donde podamos rendirle cuentas favorables al pueblo venezolano, donde podamos no solo discutir la pertinencia de convocar la elección presidencial en la fecha que allí se acuerde, no solo el papel de la Asamblea Nacional, el papel de la Asamblea Nacional Constituyente, sino también, y lo que es muy importante para Un Nuevo Tiempo, hablar de la economía, hablar del sufrimiento del pueblo, hablar de lo que al venezolano le interesa, es cómo se va a solucionar este grave problema en el que estamos viviendo día a día. Diputado, de aquí a diciembre, ¿cómo se va a desarrollar eso que debería ocurrir dentro de la unidad, que es un proceso de diálogo interno en el medio de tantas diferencias que se han descrito y que han salido a la luz pública en los últimos días? Comprendiendo que un proceso de diálogo, más que una victoria electoral, se trata de una victoria política, ¿para quién sería beneficioso un diálogo en este momento? Creo que para el país. El país no puede continuar con un sector político oficialista que intenta destruir al sector político de oposición y un sector de oposición que intente destruir al que está en el gobierno. Nosotros desde Un Nuevo Tiempo abogamos por un mínimo entendimiento que ponga por delante al pueblo venezolano. Si esa negociación prospera, el gran ganador es el pueblo venezolano, que puede tener algo de esperanza y algo de claridad en el norte que se va a seguir. ¿De qué depende eso? De la voluntad política del gobierno, que hasta ahora no la ha tenido para hacer una negociación sensata, y debo decir de la voluntad política de oposición para poder colocar también los intereses del país por delante. Estamos dispuestos a eso, lo hemos dicho, estamos listos para la negociación y esperamos que pueda ser durante los próximos días. Creo también que durante los próximos días va a haber buenas noticias para el país en materia de la unidad opositora. Tú tienes razón, hay diferencias que son claras. Debe haber un diálogo interno y lo estamos llevando con buen pie, de tal manera que debe haber, y yo apuesto a que va a ser así en los próximos días, un relanzamiento de la unidad. Sin unidad va a ser imposible que el país prospere, porque la unidad es necesaria no solo para enfrentarse al gobierno, sino para que sea el germen de la unidad nacional lo que el país está buscando. En ese relanzamiento que usted plantea, podría ser anunciado en los próximos días, ¿qué criterios se van a manejar? Porque hemos visto en las últimas horas declaraciones como el diputado Richard Blanco, quien anunciaba una nueva fracción de la oposición en el seno del Parlamento llamada 16 de julio. También vimos la iniciativa del diputado Julio Borges junto a Voluntad Popular y la Causa AR de hacer como una nueva coalición política que se llamaría Venezuela Primero.
cómo dirimir esas diferencias y cohesionar todas esas voluntades en las organizaciones políticas. Ya lo hemos hecho antes y lo volveremos a hacer. Es decir, la unidad va a sobrevivir a todo esto. Y debo decir que no nos debe preocupar que a lo interno de la unidad se formen alianzas y bloques, porque eso es natural en la política. Igualmente no nos debe preocupar que en el seno del Parlamento un grupo de parlamentarios haga una fracción. De hecho, Un Nuevo Tiempo tiene una fracción, Acción Democrática tiene una fracción, y los diputados pueden tener fracciones que formen parte de la fracción de la unidad, tal como esta, a la cual respetamos y por supuesto que la escucharemos, de tal manera que la unidad es dentro de la heterogeneidad. Si nosotros queremos un país que se sobreponga a toda esta locura que nos gobierna, tiene que ser un país tolerante, y por lo tanto yo no puedo sino saludar el que los partidos se agrupen, el que haya política. La política no es solo enfrentamiento, la política es un arte, y ese arte propone un nuevo tiempo, debe estar al servicio del pueblo venezolano. Si la política está al servicio de los partidos, si la política está al servicio de una candidatura, si la política está al servicio del poder del gobierno, eso no funcionará nunca. Y por eso creo que hace falta una nueva política, una nueva oportunidad para Venezuela. Quienes pertenecemos a esta generación de políticos no nos podemos resignar a que el país esté vuelto el desastre que está convertido actualmente. Y tenemos que trabajar por recomponer las cosas de fondo. Por lo menos es el compromiso que muchos de nosotros tenemos. Trabajar muy fuertemente para el beneficio de la gente. Al que no le hierva la sangre al ver a nuestro pueblo comiendo de la basura, al que no le hierva la sangre al ver las injusticias que se cometen todos los días, al ver la situación de la economía, de la producción, el futuro de nuestros hijos, entonces sencillamente no está sintiendo lo que hay que sentir en Venezuela. Yo reconozco que a mí me indigna ver a mi pueblo sufriendo como sufre, que a mí me indigna la forma como veo que está mi país, y por eso estoy dispuesto, inclusive como partido, y lo decimos desde Un Nuevo Tiempo, estamos dispuestos a anteponer el beneficio del pueblo a cualquier interés partidista. Diputado, tomando parte de sus palabras, cuando hace referencia a la política como un arte, sobre todo se trata del arte de la seducción en procesos electorales. ¿Cómo enfrentar el desafío de las elecciones municipales de cara a lo que representa el principal enemigo a vencer en estas elecciones municipales, que es la abstención? ¿Cómo estimular la participación de los electores? Mira, inicialmente creo que en la abstención no hay futuro. Respetamos la decisión de los partidos hermanos de la unidad que decidieron no participar, pero nos parece desde Un Nuevo Tiempo que eso no tiene ningún futuro, porque el futuro está en la participación del pueblo. Tú no le puedes decir al pueblo que no opine lo que quiere, cuál es el destino que quiere tener. Y la elección municipal es una oportunidad. Por supuesto, Un Nuevo Tiempo está llamando a votar, y está llamando a votar porque creemos que es la única forma de construir una solución para Venezuela. El año que viene habrá elección presidencial. Igual participaremos, igual buscaremos con un candidato único de la unidad, unitario, poder ofrecerle a Venezuela el futuro que merece. Ahora, es necesario coherencia en el mensaje. Nosotros creemos que somos coherentes cuando planteamos que no hay que desaprovechar ninguna ventana democrática que se abra aún en un gobierno totalitario como el que estamos viviendo, porque si no, no tenemos ningún futuro. De cara a esa coherencia y más allá del llamado a votar, ¿qué va a pasar con las autoridades que resulten electas de Un Nuevo Tiempo? ¿Se van a juramentar ante la Asamblea Nacional Constituyente? Que este fue uno de los puntos de debate, sobre todo tras el resultado de las elecciones regionales. Y yo creo que ese debate hay que darlo, y darlo con sinceridad. En este caso nosotros estamos en el marco de la negociación política que se lleva a cabo, estamos planteando que la constituyente no puede seguir siendo el lobo feroz que intenta aniquilar a Venezuela. La constituyente no tiene ningún sentido que actúe de esa forma, porque no le ha traído a Venezuela ningún beneficio. La única ley ilegal, a propósito inconstitucional, como la ley del odio, no le da un beneficio a nadie. De tal manera que nosotros estamos planteando que la constituyente no abuse de la Constitución, y vamos a trabajar para que todos los alcaldes, independientemente que sean de Un Nuevo Tiempo, que se elijan, puedan juramentarse frente a su consejo municipal como manda la Constitución. Vamos a trabajar, vamos a esperar llegar a ese momento, pero como partido estamos trabajando en eso, y estamos trabajando algo importante, Endrina, que son las condiciones para participar. Estamos peleando con el CNE todo el tiempo para que el CNE otorgue las garantías para que el elector se pueda expresar. Nosotros no creemos que eso se pueda hacer de otra manera sino participando, y por eso estamos
trabajando con convencimiento de que este país tiene futuro, de que este país tiene solución y que esa solución viene de la mano, sin duda, de la próxima elección presidencial. Con candidato único derrotaremos a este gobierno y abriremos las puertas al nuevo país. Los focos de las miradas de todos los que están interesados en el mundo de las finanzas y de la economía están puestos sobre lo que va a suceder el día de hoy en Venezuela con la firma de la reestructuración de la deuda con Rusia. Este tema ha sido muy controversial, sobre todo porque se ha hablado de la posibilidad de que Venezuela caiga en default. Ya la calificadora de riesgo Standard & Poor's decía que había un default selectivo por parte de Venezuela y esto en los mercados internacionales está encendiendo las alarmas. ¿Cuáles son las proyecciones en materia económica que tienen ustedes y qué pudiera representar una solución ante esta situación? Bueno, sería muy malo que Venezuela cayera en default para explicar el término, que dejara de pagar, porque eso le cierra los mercados que aún pudieran estar abiertos. Ya de hecho debo decir que Venezuela tiene todos los mercados de financiamiento cerrados y no los tiene porque haya hecho default, porque haya dejado de pagar. Es que nadie le quiere prestar porque Venezuela perdió la posibilidad de endeudarse por el tema político. Mientras la Asamblea Nacional y el Ejecutivo no se entiendan, entonces Venezuela no va a poder refinanciar esa deuda. No lo puede hacer el Ejecutivo sin la Asamblea. Utilizo esta ventana para decirle al presidente de la República que la Asamblea tenemos toda la intención de escuchar su plan de refinanciamiento. El presidente de la Asamblea, Julio Borges, así lo dijo. Lo llamó a que utilizara la Asamblea para eso, porque efectivamente nosotros no nos podemos oponer a que el país pueda cambiar su perfil de deuda, que es monstruosa, pero por supuesto tenemos el derecho a analizarlo. ¿Por qué? Porque el interés de los venezolanos está por encima del interés de los partidos políticos que estamos en la Asamblea, y lo digo por el mío. Nosotros tenemos toda la voluntad de analizar lo que sea necesario para el beneficio de la gente. Por supuesto, no estamos de acuerdo con un refinanciamiento sin que pase por la Asamblea. El caso de Rusia es una porción muy pequeña de la deuda, no va a significar un impacto importante y va a ser algo similar a lo que ya hizo el gobierno con China el año pasado, que fue una posposición de pagos, pero también un incremento en los intereses. Es decir, la deuda se vuelve más difícil de pagar y eso es algo que hay que poner en la lupa, porque Venezuela está hipotecada, este gobierno la ha hipotecado y la Asamblea Nacional y quien les habla, el interés que tiene en este tema es poder interactuar con el Ejecutivo para hacer que la deuda sea pagable, para hacer que la deuda sea entendida por el pueblo, pueda ser aprobada por la Asamblea y que podamos tener la oportunidad en los próximos meses, por amor de Dios, de vivir un poco más tranquilo. En Venezuela ya no se puede vivir. El sueldo no alcanza, el bolívar se devalúa todo el tiempo, 1.200 de inflación este año y cuidado si no termina en 2.000. El presidente no puede darle la espalda a lo que pudiera ser Endrina, y no quiero ser alarmista, pero estamos a un tris de una posible explosión, porque sencillamente la gente no aguanta. Y la advertencia que hago, la hago porque el presidente también, así como tú hablas que la política es el arte de la seducción, pues yo digo que la política también tiene que ser hecha por el presidente de la República y entender que no puede seguir con su juego de tronos y su juego de carrito chocón con la oposición y que tiene que ponerse serio y sencillamente buscar el beneficio del país, porque no puede ser que el gobierno pretenda sencillamente eternizarse para tener un país muriéndose de hambre. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Enrique Márquez, diputado ante la Asamblea Nacional por un Nuevo Tiempo, presidente ejecutivo del partido Un Nuevo Tiempo. Gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes.